Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos nuevos. Espero que os guste el formato, tipo podcast, ¿vale? Donde haremos entrevistas a invitados que están dedicados generalmente al deporte, ¿vale? A Víctor, ya le conocéis, que siempre sale en muchos vídeos ayudándome a hacer técnicas, ¿vale? Es fisioterapeuta, ¿vale? Titulado, y uno de nuestros fisios preferidos, ¿vale? Entonces hoy vamos a estar hablando de nutrición, de rehabilitación, de lesiones deportivas especializadas en artes marciales o deportes de contacto, ¿vale? Víctor nos va a estar contando sus puntos de vista al respecto. Os voy a dejar debajo en la descripción, ¿vale? La página web de Víctor, por si necesitáis contactarle. Ya sabéis que él está en Madrid, como yo, ¿vale? Y ahí le podéis contactar para lo que necesitéis. Espero que os guste el formato y vamos al lío. Vamos a dar un poco de explicación a eso, ¿no? Al final algo más formativo, es decir, es necesario que no solo vengas a tratarte, sino que además te voy a dar unas pautas, ¿no? Porque necesitas reeducar ciertas posturas. Yo siempre le digo a los pacientes que no vale de nada lo que yo hago en una hora si en sus 24 horas ellos no van a poner de su parte una implicación activa en el tratamiento. ¿Y cómo haces eso al final? Porque al final cualquier cliente que venga, o sea, me duele el hombro, ¿no? O sea, a lo mejor si estamos hablando de gente de artes marciales o gente deportista, a lo mejor se preocupa un poquito más, ¿no? de cuidarse, pero en general, ¿vale? ¿Cómo educas tú a una persona que diga, me duele el hombro, digo, venga que me cures? Vale. Claro, si es una persona, por ejemplo, un deportista de artes marciales que lleva implicada en su rutina, en su forma de vida, el ejercicio físico, es mucho más sencillo, porque le vas a poner una serie de ejercicios y te va a decir, vale, lo voy a hacer, porque al final quiere recuperarse para poder entrenar bien. Y lo puede entender también un poco más por la formación que tiene, ¿no? Claro, efectivamente, al final lo va a entender mejor porque son ejercicios, además, normalmente le sitúo los ejercicios orientados a su disciplina, en este caso marcial o deportiva. Una persona que no está habituada a eso es un poquito más complicado, y lo que suelo hacer, y otros compañeros también hacen, es mandar, o mandar está muy mal dicho, recomendar menos cantidad de ejercicios que sean fáciles de hacer y que te asegures que lo pueden hacer prácticamente en cualquier parte. Claro, una persona que no está acostumbrada a entrenar, si le metes, tienes que hacerte 10 series de esta, 10 de esta, 10 de esta, primero que se va a olvidar, ¿no? Lógicamente, y segundo que no tener la costumbre para hacerlo. Es imposible. O sea, es que hay un término que se trata de la adherencia al tratamiento, y en el momento en el que le pones una interrupción en su rutina, ahí la corta. O sea, es muy complicado que hagan 10 series de rotadores de hombro, por ejemplo, 10 series de levantamiento y 10 burpees, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Es totalmente complicado si la persona no está habituada a llevar una rutina de deporte. Entonces, para una persona que haga artes marciales, Víctor, o sea, entiendo que el canal va más dedicado a esto, ¿qué tipologías de lesiones, ¿no? te sueles entrenar? Porque al final tú entrenas artes marciales y ves a muchos compañeros y tal. ¿Cuáles son a lo mejor las un poco más comunes, ¿no? Vale. Los patrones que más se repiten vienen un poco normalmente por debilidad de musculatura de caderas o por falta de flexibilidad de musculatura de caderas. Cuidado a eso, ¿vale? Porque estamos hablando de... No es que tengas una lesión que te has hecho, está diciendo por falta de debilidad en una zona. O sea, y se supone que hay gente que está entrenada. Efectivamente, o sea, mucha gente que entrena y se supone que está entrenada me viene a consulta y a lo mejor te viene con dolor lumbar o con dolor de hombro o con dolor de cuello incluso. Y el problema que están acarreando es una lesión a nivel de las caderas, cronificada, entre comillas, porque no le dedican el tiempo suficiente a la prevención y a la promoción de esas caderas. Entonces estamos hablando de también que es un trabajo de base, es decir, o sea, hay una educación dentro de las propias artes marciales, de tu acondicionamiento físico, que debería tener ese componente, ¿no? También autocurativo de alguna forma. O sea, ¿por qué se cronifica esa parte? ¿Por qué una persona tiene esa debilidad si se supone que está haciendo un deporte? Debería ser sano. Claro. Es la pregunta. Hacer un deporte no implica que todo el cuerpo esté sano en un conjunto. O sea, el hecho de hacer un deporte o de hacer sobre todo competitivo, en el que te especializas, un deporte concreto está especializado para una serie de patrones y movimientos concretos. Entonces, no implica que tengas una buena, por ejemplo, movilidad de tobillos o activación de glúteo medio, glúteo menor, que son principales estabilizadores de la cadera. No implica que estén activos. Entonces, te puede generar ese sobreuso en tu deporte, te puede generar un problema a nivel de otras zonas. Entonces,
lo correcto también sería, hablando de deporte, ¿no? En general, o sea, si estamos hablando de que la gente en deportes de hace unos años, ¿no? Hace unas décadas atrás, se entrenaba de una manera un poco más especializada en eso, en la que estamos haciendo el boxeador, pues entrenar pues, los movimientos y tal. O sea, es correcto, entonces el que la persona debería entrenar un poco más global, ¿no? Y aparte, una reeducación postural, ¿vale? Porque al final, yo siempre lo digo, si eres especialista o eres profesional en algo, tienes que ser profesional en todos los sentidos. Claro. En alimentación, en postura, en entrenamiento, en descanso, en nivel de estrés. O sea, al final no es solo ser profesional de tu deporte. Y es que además muchos profesionales no son solo profesionales, sino que también son ídolos. Hay gente que los niños adoran o que un adulto adora. Entonces, es gente que debería también crear ejemplo, ¿no? Dar ejemplo de cómo se alimenta, de cómo entrena. Sí, pero no suele pasar eso, ¿verdad? O sea, al final, o sea, yo creo que vemos siempre la parte más artística o el show, ¿no? Dentro de las artes marciales, pero en general, ¿no? Ves el resultado de esa persona y dices, esa persona entrena, o sea, es así, se mueve así, un McGregor o un artes marciales. Pero a lo mejor no hay esa parte de decir, mira, joder, ¿has visto cómo entrena McGregor? O sea, la parte de rehabilitación que tiene, con un fisio siempre al lado, con un entrenador de biomecánica, con un entrenador de nutrición. Con un nutricionista, con un psicólogo. Siempre, o sea, con todo, efectivamente. Entonces, ser o sea, evidentemente, estará pensando alguien de casa, joder, yo voy 2 días a la semana a entrenar o 3 horas a la semana a entrenar, no puedo permitirme eso. Y dice, pero a lo mejor en pequeña escala, ¿no? O ser consciente de si quieres mejorar realmente en tu actividad, pues, vale, pues piensa en muchos pilares, ¿no? No solo en repetir la serie. O sea, al final es como un pequeño aprendizaje. Si quieres mejorar en tu actividad, es un pequeño aprendizaje de cosas que te van a optimizar esa actividad, ¿no? Y que te van a mantener, porque muchos a lo mejor no se lo preguntan, pero nosotros nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo queremos poder estar entrenando? ¿Hasta qué año de tu vida quieres poder entrenar? Pero eso, por ejemplo, hay mucha gente que no se lo plantea, ¿verdad? Empiezas a hacer deporte y dices, bueno, no se plantea el hecho de hago deporte, ¿hasta cuándo? O sea, a los que nos encantan las artes marciales y ya decimos, joder, llevamos un montón de años haciendo esto, el plantear dejar las artes marciales es como no está en nuestra cabeza. Primero un vértigo. Claro, pero si lo piensas y dices, sí, o sea, lo dice nuestro maestro Steve, ¿no? De Sila, él dice, o sea, la mayoría de profesionales de artes marciales que se dedican acaban siendo lesionados de cadera, problemas de hombro y acaban dejando las artes marciales a una cierta edad por no haber tenido precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Ese cuidado de ser un poco más consciente de estás forzando tu cadera, no estás estirando correctamente, no comes bien, bla. Entonces dices, ¿realmente te gusta lo que estás haciendo? Pues a futuro tendrías que estar optimizándote, ¿no? O sea, y no solo entrenar, venir al gimnasio y hacer el bruto. Y de hecho, si por lo que sea te ocurre una lesión al final, que te tienes que dejar durante un tiempo... Que las hay. Que tienes que dejar durante un tiempo para siempre tu arte marcial o tu deporte, si tienes unas bases de nutrición, de descanso, de nivel de estrés, de meditación incluso, pues a lo mejor el resto de tu vida no vas a estar con ese sufrimiento también. Entonces, sí, porque muchas veces la gente cuando deja de hacer artes marciales por una lesión, o sea, es como saca al mundo, entras en ese bucle negativo, empiezas a comer mal, empiezas a empiezas a generar barriga, empiezas a deteriorarte. No sí. Sí, no, o sea, aquí siempre hablamos claro en el canal. O sea, entonces dices, bueno, a ver, o sea, si es tu decisión y eres consciente de ello, pues bueno, es tu vida, no soy nadie para decir nada, al contrario, pero dices, pero a lo mejor no se acaba el mundo ahí. O sea, evidentemente estamos hablando de las lesiones que pueden suceder, o sea, que estás practicando deporte, o sea, te puedes lesionar, o sea, no necesitas no hacer las cosas bien para no lesionarte, pero sí, yo creo que si haces las cosas de forma más óptima y vas optimizando ese entrenamiento... Claro, cuanto más óptimo trabajas, más eficiente eres, tu cuerpo mayor capacidad para el ahorro energético tiene, mejor descansas, mejor toleras tu vida en general, tu deporte y en este caso tu deporte marcial, mejor trato tienes también con los compañeros, que es importante, y por eso yo creo que es importante un poco el optimizar ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo harías, Víctor? Entonces, estamos hablando de un boxeador, ¿no? O sea, en el caso de problemas con el hombro, con los rodadores, con la escápula y tal, ¿cómo harías desde un diagnóstico, ¿no? De cómo ver qué es lo que le puede pasar a esa persona de entrada, cómo le haces el diagnóstico y cómo diriges el tratamiento, ¿no? Lo primero es hablar con él, con ella. Le tienes que preguntar primero qué se ha hecho, cómo se ha hecho daño, si ha sido en algún gesto, o se ha ido incrementando el dolor poco a poco.
Luego preguntarle un poquito por su rutina. A mí no me gusta entrar mucho, sobre todo de primeras, pero sí me gusta preguntarle si se hidrata bien, tipo de alimentación, un poquito qué tal va, un poco su día a día, si coge mucho el coche, porque si vivimos en una ciudad como Madrid, el coche implica estrés y eso es algo importante también. Cómo es su descanso, si duerme bien, si le duele por la noche. O sea, primero un poco la anamnesis, que se llama, preguntarle cositas, sacar información, porque eso nos va a dar también un tratamiento más óptimo. En segundo lugar, se hace una visualización de pie, sentado, tumbado, en diferentes posiciones, de cómo es su estática corporal. Si está más como un boxeador, como tiende a esto el boxeador, es más fácil que esté, estoy exagerando mucho, pero con más cifosis, más redondeado, más cerrado, ¿no? Entonces es muy fácil que esté en esta posición y eso hay que verlo porque desde aquí podéis probar en casa levantar el hombro, que es que no levanta mucho. Claro. Entonces es importante ver su estática, la movilidad de sus caderas después, o sea, todos los gestos dinámicos, movilidad de caderas, movilidad de hombros, movilidad cruzada, intercambiando brazo izquierdo, pierna derecha, por ejemplo, movilidad homolateral, mano derecha, pierna derecha también, o sea, ir viendo cómo es su movilidad general, ¿vale? Se le puede buscar una sentadilla, un giro de tronco también, porque al final el boxeo requiere mucho gelec, como decimos nosotros, claro, mucho giro. Entonces, si no lo tiene, puede venir por ahí la lesión, ¿vale? Si un boxeador se hace daño en el hombro, sobre todo los iniciados, los que están empezando y no tienen un buen giro, quizá venga porque usan demasiada fuerza en el hombro. Entonces, todas esas son cosas a conocer. Y luego, si se ha hecho daño en un gesto concreto, sería importante reproducir ese gesto para ver cómo lo realiza y si realiza el movimiento biomecánico más adecuado. Yo conozco bastante de artes marciales porque llevo muchísimos años practicando, tú lo sabes, pero aunque no conozcas, más o menos el movimiento, la biomecánica es la misma prácticamente en todos los deportes. Yo lo decía Bruce Lee, que mientras los humanos tengan 2 brazos y 2 piernas, un puñetazo es un puñetazo. Efectivamente, así es. Entonces, más o menos puedes ver cómo va a ser el movimiento biomecánico correcto. Entonces, una vez has hecho todo ese análisis, ya pasas a tratar. A mí me gusta, por ejemplo, primero trabajar un poquito espalda, piernas, para ver cómo anda de tono muscular, en caderas, en isquiotibiales, en gemelos, que también están implicados en toda esa cadena posterior. Haces un poco un global de todo, sí, un poco buscando también. Buscando puntitos, busco un global primero, mejor me tiro, no sé, lo que sea, un pequeño tiempo buscando puntitos así en espalda, y luego me voy más específicamente a la zona de los rotadores, que suelen ser los que están dando el problema, sobre todo cuando el dolor es tipo tendinitis del supraespinoso o del bíceps, suele ser por culpa de los rotadores, de infraespinoso, de redondo, la musculatura que tenemos en la zona de la escápula. ¿Y qué haces ahí? Porque yo sé que esa es una de las grandes zonas a tener en cuenta para trabajar. ¿Cómo te dedicas el tiempo a trabajar esa zona? Ahí le dedico o bien con pasadas profundas, longitudinales, siguiendo la línea del músculo, o bien con inhibición por presión, un poquito para aliviar las fascias y que entre sangre a la zona, o bien, tú lo sabes, que si no funcionan ciertas técnicas manuales, usamos agujita, punción seca, que funciona bastante bien. Maravilloso. Lo dice. Funciona bastante bien y la verdad es que la persona, a lo mejor no le has corregido de primera su biomecánica incorrecta, que eso va a llevar más tiempo, pero ese dolor le va a mejorar mucho. Y luego un puntito también clave es la zona de pectoral, subescapular y pectoral menor, que eso se entra a través de la axila. Se entra con terapia manual, me gusta más porque tengo más control que con la aguja, que pierdes ahí un poquito control. Vale, entonces, ya por todo lo que has dicho, Víctor, o sea, es importante ir al fisio, es importante la nutrición, la rehabilitación, aprender la biomecánica, el aprender a relajar, aprender a meditar, os has dicho muchas cosas, pero ¿por qué alguien, específicamente de artes marciales, ¿no?, que nos están viendo, por qué alguien debería ir contigo a tratarse o por qué es lo que ganaría, ya no solo contigo, sino con la fisioterapia? ¿Por qué un deportista debería estar sí o sí tratándose con fisioterapia habitualmente o sí, de cuánto tiempo, ¿no? Vale. Pues un deportista debería un poco entrar en esa dinámica porque al final le va a conllevar mejoras tanto a nivel deportivo como a nivel saludable para sí mismo, a nivel personal. Entonces,
va a encontrarse mucho mejor en su trabajo, en su deporte, con su familia, porque al final muchas veces al quitar tensión también estás más relajado. Es una forma de generar endorfinas y hormonas que te generan también bienestar, ¿no? El deportista podría acudir a consulta simplemente para prevenir ese tipo de lesiones, que sabe que su deporte es especializado, sabe que es muy fácil que lleguen esas lesiones y un poco por prevención de lesiones, pues decirle, ahora trabaja esto que te estás pasando por aquí, vamos a soltar aquí que ya estás empezando a acumular. Claro. Entonces, porque al final, por mucho que queramos, siempre, o sea, es complicado estar en un punto el 100% el 100% óptimo de optimización, que no me salía, es complicado estar 100% de optimización siempre. Entonces, siempre hay algo que trabajar y siempre hay algo que te puede el fisio mejorar, dar consejos. Además, la prevención, ¿no? Estamos hablando de que ya no solo es el concepto de ir al fisio cuando ya tienes la lesión, que generalmente yo creo que es uno de los... Sí, solemos ser bastante cabezones con ese aspecto, ¿no? Yo me duele, aguanto hasta que me lesiono realmente. Y es que además es peor, porque cuando vas ahí te duele más la sesión, necesitas más sesiones, más gasto económico y tiempo. Claro. Y es que no es una sesión que disfrutes, incluso la pasas a veces mal. De hecho, si nos vamos a los deportistas de élite, siempre vemos que prácticamente un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol tal, todos los días después de un partido o un entrenamiento intenso, hay hay algo que trabajar para descargar piernas o para descargar tal, o sea, siempre buscando eso luego se pone en hielo, o sea, siempre ves esa optimización de descanso y de recuperación. Pues yo creo que al final, en cualquier deporte, el hecho de ganar tiempo de recuperación es oro. O sea, el tiempo es oro y en ese caso mejor, ¿no? Y el fisioterapeuta o un tratador te puedes ganar mucho tiempo con... Otra de las virtudes de la profesión de poder realizar este tipo de tratamientos es que ayudas a la persona a recuperarse antes y de buenas maneras, además. Hay tratamientos un poquito más ortodoxos que aunque te recuperes antes, luego a la larga les va a traer quizá un pago, pero normalmente te permite a lo mejor recuperarte una semana antes, pues una semana que tienes. A los que nos gusta y a los que nos gusta entrenar, sabéis que estás en casa, que tengo que estar 15 días sin hacer deporte porque me duele y tal, es horrible, nos odiamos. Entonces me está diciendo Víctor, si te tratas conmigo o te tratas con fisioterapia, vas a ganar una semana, 10 días, dependiendo de la lesión y tal. O sea, muchas veces el descanso no es suficiente, porque volvemos a lo mismo, si vuelves a tu vorágine de estrés, de trabajo, de ordenador, de coche, te vuelves a lesionar. No hay descanso, es que el descanso sería de otra manera, ¿no? Entonces, por eso es importante también un poco esa intervención de un fisioterapeuta o un profesional que sepa tratar este tipo de cosas. Pues ya sabéis, chicos y chicas, o sea, si hacéis deporte y especialmente los que hacemos artes marciales, que sois principalmente los que veis el canal, siempre recomendación, de vez en cuando, me da lo que me puede permitir, si hay un fisioterapeuta bueno, ¿vale? Que os suelte, que os valore, que os dé tratamiento, ¿vale? Preventivo y de corta, media y larga duración. Deberes, siempre deberes, poner siempre deberes. Eso es importante, ¿vale? No solo vale darte un masajito, te sueltan. También es importante el trabajo activo. Bueno, muchas gracias, Víctor, por estar aquí en el canal dando más consejos a la comunidad. Un placer. ¿Vale? Ya sabéis que tenéis la dirección debajo en la descripción de la página web de Víctor, pues si le necesitáis y estáis en Madrid, pues es recomendación 100%. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.